Unas son las uniones iónicas, otras son las uniones covalentes y después están las metálicas. La unión iónica es la unión que se va a hacer entre dos átomos, los cuales uno va a ser un metal y otro es un no metal. Y una unión covalente son las que ocurren entre no metales. Cuando es una unión iónica, al relacionarse un metal con un no metal, va a ocurrir esto que yo te explicaba antes, que uno pierde y el otro gana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, este compuesto, este cloro tenía en el último nivel, lo podemos sacar por tabla periódica, que tiene 7 electrones. Y el sodio tenía en el último nivel un electrón. Entonces, ese electrón lo va a perder y él se va a transformar en positivo y se lo va a pasar al cloro, que va a quedar con carga negativa. Y ahí se unieron el sodio con el cloro. Si en el vez de unir sodio con cloro, por ejemplo, tengo calcio, cloro 2, el calcio puede entregar, o sea, va a entregar 2 electrones. Y el cloro, como hemos visto de recién, puede recibir solamente uno. Entonces, por eso es que van a ir 2 cloros, porque necesita entregar los 2 electrones. Entonces se va a unir con un cloro, entregándole un electrón, y con otro cloro, entregándole el otro electrón. Y va a formar esta unión. Esta es la unión iónica. Entonces, siempre que vos tenés que hacer esto, la estructura de Lewis, se llama esto, que este dibujito que yo te hago, hay que dibujarle los electrones del último nivel al no metal, entre corchetes, y el metal va a llevar en la carga la cantidad de electrones que está perdiendo, y eso se los dibujamos al no metal. O sea, esto que Okay. yo te hago acá, esto se llama estructura de Lewis. La particularidad esta de la iónica es que es un metal con no metal y que uno pierde y el otro gana electrones. O sea, va a haber como dos iones me van a quedar. Uno cae un cation y un anión. Sí o sí, un elemento va a perder y el otro va a ganar en la iónica. Sí. Después tenemos las covalentes. Estas covalentes ocurren entre no metales. Entonces ahí los no metales no pierden electrones. Ahí ni ganan. O sea, entonces, como los dos son no metales, lo que van a hacer es prestarse. Por ejemplo, si yo tengo el cloro 2, lo que hace el cloro es prestarse. Tiene 7 electrones y el otro también tiene 7. Entonces se van a prestar. Entonces, este cloro tiene los 7 y uno que le prestaron 8. Este cloro tiene sus 7 y uno que le prestaron 8. Y ahí los dos cumplen con esa regla del octeto. Ujú. Hay casos más complicados, por ejemplo, el dióxido de carbono. El carbono se está uniendo con los dos oxígenos. El carbono tiene 4 y el oxígeno tiene 6. Entonces acá, si hace una unión, como recién dice, con el cloro simple, quedaría con 7 el oxígeno. Entonces lo que hace es una unión doble. Se prestan 2 electrones. Y lo mismo va a hacer con el oxígeno del otro lado, porque el carbono necesita completarse. Entonces ahí el oxígeno de este lado también quedó con 6 y 2 que le presta el carbono, 8. Y el carbono tiene 4, los 4 que tenía, más 2 que le prestó un oxígeno, más 2 que le prestó el otro. Se comparten electrones.
Entonces ahí queda el carbono con doble unión al oxígeno con doble unión al otro oxígeno. Este en cambio es una unión simple. También puede haber, hay una unión que es triple, se puede hacer unión triple, o sea, puede ser simple, doble o triple. Y también puede pasar que en un mismo compuesto haya, con alguien se une haciendo doble y con otro se une haciendo simple. Ujú. Después también tenemos el caso con el hidrógeno, por ejemplo, en el caso del agua. El hidrógeno es la única que no completa el octeto porque él tiene un solo electrón. Entonces, ya con dos ya queda completo, completa su primer nivel. No, no va a completar los 8. Sí. Entonces ahí y ahí. El oxígeno queda con 8 y los hidrógenos quedan con 2. Este es un oxígeno con una unión simple de hidrógeno con una unión simple al otro hidrógeno. Bien. Y después, o sea, este tipo de uniones entre las covalentes podía ser simple, doble, triple y dativa. Así que ahora vamos a ver la dativa. Ujú. La dativa es como una excepción a la regla, o sea, no pasa siempre y es solamente cuando en ciertos casos que no se llega a completar y se arman estas dativas. Entonces, por Ujú. ejemplo, la dativa ocurre en el azufre oxígeno 2. Este es un azufre con dos oxígenos. El azufre tiene 6 electrones en el último nivel. Entonces, cuando ya se une con el oxígeno que hace el enlace doble, ya quedó completo. O sea, quedó el oxígeno y el azufre, pero hay que agarrarlo con el otro. Entonces, la otra que me queda es que prestárselos, o sea, se los va a prestar para que complete el oxígeno, pero él no los pierde. Es como que se los presta solo para que complete, pero él ni le suman, o sea, el oxígeno no le presta nada para que él no se supere de los 8 y se los presta nada más que para que el otro complete. Entonces, el azufre con doble enlace al oxígeno con una dativa al otro oxígeno. Ujú. Pasa en ese, en el azufre oxígeno 3 también, y son pocos los ejemplos donde está porque no es algo común, es como una excepción a la regla. Ok. Bien. Oxidación. Bueno, em,
Vamos a empezar a ver el concepto de polaridad. Bueno, como característica de las iónicas y de las covalentes, las iónicas generalmente, vamos a poner otro nuevo, porque esto a veces te lo preguntan como más que nada como teoría. Las uniones iónicas generalmente en estado a temperatura ambiente se las encuentra de forma sólida. Son solubles en agua y conducen la corriente en solución. O sea, si yo lo pongo en un líquido, lo disuelvo, ahí son conductoras de la corriente. En el caso de las covalentes, a temperatura ambiente puedo encontrar de todo tipo. Hay sólidos, líquidos y gaseosos. Un ejemplo de líquido es el agua. Un ejemplo de gaseoso, el ozono, por ejemplo. Y bueno, en sólido hay un montón, o sea, de estos. Después, algunos son la solubilidad, va a depender de la polaridad, que ahora lo vamos a ver. Y no conducen la corriente. Ujú. Bueno, con respecto a la polaridad es un concepto que se mide solamente en las uniones covalentes, no en las iónicas. En este que son covalentes, puede haber algunas que sean polares y otras que sean no polares. Esta es una propiedad que sufren o sea, estos átomos, que lo que hacen es como separarse en cargas. O sea, si bien esta no tiene cargas, porque no es como las iónicas, que tenían carga positiva y carga negativa y que se entregaban electrones. Dentro de esa unión se polariza, tiene una carga y tiende a polarizar, o sea, a tener un polo, a tener más, por ahí más fuerza desde un lado o del otro. Entonces, Sí. cuando es polar es cuando, o sea, existe en una molécula eh, un átomo que hace mayor fuerza. Y una de las formas de calcular esta polaridad, si es polar o no es polar, es con la diferencia de electronegatividad. Pero es medio, o sea, medio subjetivo es esta diferencia de electronegatividad. Esto se puede calcular siempre que sean dos elementos. Por ejemplo, si yo tengo que unir cloruro o sea, fluoruro de cloro, o cloruro de flúor, tengo el cloro y el flúor, entonces en realidad en la unión los dos tienen 7 electrones, pero van a tener una composición diferente, una masa diferente, entonces la fuerza no va a ser igual, va a ser desigual, va a haber de algún lado va a tironear más que del otro. Entonces ahí yo me puedo basar en la diferencia de electronegatividad. Digamos, Ujú. habla de electronegatividad.
Bueno, bueno, ves, esta es una tabla que solamente tiene las electronegatividades. Estas Sí, electronegatividades, fíjate que el flúor tiene mucha electronegatividad y el francio tiene poquita. Yo te decía, bajaba para allá y para abajo, porque es como la electronegatividad, es como esa fuerza que tiene para poder arrancar ese electrón. El flúor va a ujú, tener mucha electronegatividad, entonces por eso es que él es un no metal y forma aniones. Entonces, sí, todos los elementos no metálicos tienen muchas, o sea, una electronegatividad fuerte, pero no es la misma en todos lados. Entonces, si yo estoy relacionando flúor y cloro, el flúor tiene 3,98 y el cloro 3,16. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es hacer la diferencia de electronegatividad entre el 3,98 y el... Ay, que se me abrió la otra pizarra. Vamos. Gonzalo. igual, Ay, sí. profe, yo le aviso nomás porque es su tiempo. La... No, que ya terminó la hora, pero yo le aviso nomás porque es su tiempo. Sí, sí, pero pasa que como nos conectamos un cachito más tarde, por eso te Ah, seguí esto, y para no dejarte el tema incompleto. ok. Te decía, hacías la diferencia de electronegativa, igual ya terminamos. Ok. Donde vas a restar la electronegatividad de uno y del otro, entonces es 3,98 menos 3,16. Entonces esto te va a dar un valor, una diferencia de electronegatividad. Entonces significa que hay un polo, que hay alguno que está haciendo más fuerza que el otro. Entonces ahí, o sea, cuando hacemos esta diferencia de electronegatividad y nos da un valor, en este caso te da 0,82, entonces ahí decimos que esta es polar. En cambio, si yo, por ejemplo, tendría cloro 2, que son dos cloros, esa diferencia de electronegatividad sería restarle al 3,16, restarle el 3,16 y va a dar cero. Entonces, cuando esa diferencia de electronegatividad da cero, es no polar. Entonces ahí, con eso nosotros podemos sacar la polaridad del compuesto. Ahora, ¿qué pasa? Yo te decía, esto es medio subjetivo porque, por ejemplo, en una molécula como la del agua, que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, no puedo hacer ahí la diferencia de electronegatividad, porque generalmente en estas moléculas, cuando tienen así varios, o sea, más de dos hidrógenos y un oxígeno, o sea, más de, o sea, tres, si yo hago la diferencia como si fueran dos, hago la diferencia del oxígeno y el hidrógeno, dan mal. Y lo mismo si lo multiplico al hidrógeno por dos y si lo resto al oxígeno, tampoco se puede hacer. Entonces, esto de la diferencia de electronegatividad se puede hacer solamente en compuestos que estén formados por dos cosas. O sea, y no puede tener de una, o sea, dos, como en el caso del agua. No puedo tener dos hidrógenos y el oxígeno. Entonces puedo calcular la electronegatividad solamente en compuestos como estos de acá, con la diferencia de electronegatividad. De la otra forma, en este caso con el hidrógeno y el oxígeno, ahí tenemos que ver en la estructura, armar la estructura de Lewis y ver qué es lo que pasa con el átomo central, para sacar si es polar o no polar. Eso es lo que ahora después, o sea, primero hay que ver un poco de nomenclatura, que es lo que sigue, y después arrancar con eso. Ujú, Bien, y bueno, hasta acá. Hasta la unidad 4 podés hacer todos. O sea, yo te ok. recomiendo que vayas haciendo, yo esto te lo subo en un rato, te lo subo el video a YouTube, de que ahí, o sea, lo podés mirar y demás. Hay un montón, yo he dado clases, hay un montón de videos de las clases que siguen, de nomenclatura, están marcadas igual como CBC, química.
Así que esto lo podés volver a ver y ver las otras clases también y tratar de ir haciendo, o sea, marcate los que a vos no te salen. No lo entendiste, no sabes ni con qué hay que hacer, bueno, ese marcalo. Entonces la próxima nosotros lo vemos. Me decís, este ejercicio no sé ni qué tengo que hacer, como para que vos vayas empezando a arrancar a poder hacer los ejercicios Ok, y a gracias. relacionar esto con lo que son los ejercicios reales. Bueno, vale, Ok, gracias, profe. no de nada. Dentro de un ratito te lo subo y te paso el link. Ok, Gracias, Valen. nos vemos, chao.